Puede ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. Cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. Bienvenidas todos y todos a este espacio denominado Cóncavo y con Sexo. Nos da muchísimo gusto que una semana más nos puedan acompañar a través de la plataforma, a través de televisión, a través de radio o a través del YouTube del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, donde quiera que nos vean o nos escuchen. Muy agradecidos de que cada semana busquen estos contenidos y que pues tratamos de que sean lo más interesantes posible y lo más útiles también para todos y todas. Mi nombre es Ingrid Madrigal. Y el día de hoy tenemos un tema que yo diría como que es de esas preguntas que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida de ¿por qué repetimos patrones con las parejas? Ya sabes, te toca un mujeriego y dices, ya no me vuelve a pasar y toma, ahí vamos otra vez con uno igual, ¿no? O sea, ya no voy a estar con una mujer celosa y híjole, la siguiente también. ¿Qué pasa? Bueno, pues para eso le dijimos a Marta Sánchez, psicóloga especialista en tanatología, maestra en ciencias de la familia y en psicología transgeneracional y de la salud, que vine a platicar con nosotros para ver que nos dé luz en estas dudas existenciales que nos dan cuando se trata de las parejas. Marta, bienvenidísima. Muchas gracias, Ingrid. Gracias por invitarme. Aquí muy puesta. Qué bueno, muchas gracias. Y pues dime, ¿eso es una duda muy común que nos da a todos o nada más son dudas mías? Pues son dudas en general, porque todos tarde que temprano nos enfrentamos a diversos tipos de relaciones y en el camino siempre nos encontramos. Es como si fuera un camino abierto, el cual tomamos y de pronto cuando ya nos damos cuenta, pues ya estamos en ese camino y dices, ¿ahora qué hago, no? En las múltiples relaciones que tenemos todos. Claro. Tú dirías que, bueno, que sí existe una tendencia natural, inconsciente o consciente hasta cierto punto de repetir esos patrones de cierto tipo de parejas, o sea, el violento, el celoso o la celosa, no sé, la insegura, o sea, sí tenemos eso, es algo natural. Pues bueno, más allá de natural, Ingrid, creo que es una repetición inconsciente que nos da de alguna u otra forma una pertenencia con la familia. No hay que olvidarnos que la familia es nuestro primer vínculo de amor. Entonces todos estamos como trabajando de lo interno hacia lo externo. Entonces para poder entender lo interno, primeramente tenemos que centrarnos en que nuestros padres son los primeros modeladores de nuestras conductas, de nuestros aprendizajes, de lo que nos gusta, de lo que nos une en la vida como modelo de aprendizaje. Entonces ese modelo toma un poder muy importante en el momento que nosotros representamos en una pareja. Ok, entonces ese sería el primer punto a autoobservar, como de dónde venimos, cómo se llamaban nuestros papás o cómo eran ellos como parejas, como esposos o como pareja que veíamos, que fueron nuestro ejemplo. Claro, claro. Pero ¿y qué pasa? Porque hay personas que me dicen, no, pues yo tengo, por ejemplo, un novio violento, ¿no? Pero mi papá no era violento. Claro. Muy bien, muy buena pregunta. Justamente radican en los patrones inconscientes. O sea, quizá no era violento de la forma en como nosotros estamos acostumbrados a recibir la violencia. En un lenguaje explícito, pues a lo mejor o golpes, o a lo mejor violencia económica, o a lo mejor violencia de cualquier tipo. Sin embargo, nosotros vamos a repetir eso como una necesidad de curar ese sistema generacional. ¿Cómo se dio la violencia en casa? ¿Cuál era el sentido? Y entonces lo vamos a repetir como una forma de reparación. Lo vuelvo a vivir no como un karma, no como lo peor que me puede suceder, sino más bien en una intención inconsciente de reparar eso que no quedó reparado. Si mamá sufrió ante esa violencia, pues entonces ahora yo vengo a reparar, encontrarme con un hombre violento para de alguna manera adecuar y equilibrar mi sistema. Para que nosotros podamos ubicar un patrón no representado, quizá era una violencia callada o una violencia no expresada o no verbalizada. Entonces las madres de familia representan una forma de cómo esa violencia al introyectarse
finalmente es expresada por alguno de los hijos, ¿no? No con el fin, como lo comentábamos hace un momento, que sea karmático, que me lo merezco o que tenga que repetir necesariamente esa violencia, sino como una forma de expresión donde el sistema ya se abre de una forma contundente para que yo lo pueda mirar en una profundidad. No debemos olvidar, Ingrid, que es muy importante retomar nuestros aprendizajes infantiles. Es decir, cómo me representé en mi vida infantil, esos vacíos, esos reclamos no resueltos que tarde que temprano son a nuestros padres, de lo que no recibí, de lo que no me dieron, de lo que creo que me faltó, de esas emociones que quedaron como congeladas, por decirlos de alguna forma, van a buscar a través de la pareja, primero en una fase de enamoramiento, ¿no? Cómo cumplirse esas promesas, esas faltas y esos vacíos. Y entonces para eso existe la etapa del enamoramiento, donde busco la satisfacción o la aceptación de lo no recibido en ese reclamo infantil que más tarde pondré en mi pareja. No nos olvidemos que la primera etapa de la formación de la personalidad es en la primera etapa de la infancia. Entonces esos registros de pensamiento inconsciente, desde luego, se van acumulando como si fuera un archivo mental que se queda ahí como detenido esos espacios, y más tarde voy a buscar a una persona a quien amar, con quien identificarme, con quien hacer una diada importante, y entonces a través de eso buscaré cómo representar lo que me hace falta, primero enamorada y después ya en la realidad cuando me doy cuenta de que no era lo que yo buscaba, sino buscaba esa reparación. Claro, ok. Y entonces, ¿qué tan difícil o qué tan obvio o qué tan complicado es darse cuenta que uno está repitiendo un patrón? Porque a veces no nos damos cuenta hasta que ya es un problema muy grande, o hasta que ya hay un sufrimiento muy profundo, o hasta que tiene otro tipo de consecuencias, pues de otras naturalezas, ¿no es cierto? Porque a lo mejor pues puede ser algo, digamos, relativamente inofensivo, entre comillas, por lo menos al principio. Claro, claro. Sí, me doy cuenta cuando justamente sucede este proceso, en donde a lo mejor el nivel de violencia aumenta, en donde ya no me identifico como antes, ¿sabes? En el noviazgo éramos como muy identificables, yo lloraba y me consolabas, yo me sentía triste y me acogías o me contenías, o tenía una necesidad emocional y la cubrías. Y con el tiempo me voy dando cuenta que ese modelo ya no existe, es un modelo como ya conquistado, y entonces en esa reparación busco al mismo personaje que lo hacía, pero ya no lo encuentro. Entonces me doy cuenta que aprendí ese patrón y lo normalicé porque era lo que conocía, y de esa forma me sentía segura. Cuando empiezo a dejar de sentirme seguro, segura, es cuando viene, ¿no?, el reconocimiento de lo que yo busco, pero que ya no lo encuentro. Es ahí cuando viene el cambio, el flasheo un poquito para cambiar un poco el mood de enamoramiento. Uh-huh. Justamente, Ingrid, hablando un poquito como de esa compensación que hacemos en la relación de pareja, y después más tarde la convertimos en un afianzamiento. Ese afianzamiento obviamente me da seguridad en tanto se da con el pacto inicial. Tú me vas a cuidar, me vas a proteger, me vas a contener, me vas a proveer, y mientras esa compensación está segura, entonces me siento muy bien. Pero cuando deja de suceder, entonces viene como el miedo. Si no es contigo, si no es a través de ti, si no es en esa contención, en esa seguridad, en esa fuente segura que me das, entonces nadie me va a querer, porque el pacto se empieza a romper. Es como si de pronto pacté que por toda la vida iba a ser el amor, y entonces como ya no hay amor, porque esa circunstancia ya no se da, pues entonces me empiezo a sentir insegura y prefiero compensar a través de pagar un costo, ¿no?, el costo emocional, para poder seguir viviendo esa relación que incluso ya no funciona. Claro. Y cuando por fin se da ese paso, dices, bueno, es que esto no, ¿no? Dejas un tiempo, corto o largo, dependiendo cada quien, y repites y te das cuenta que estás en algo muy similar, porque hablamos de repetir patrones, ¿no? Claro, claro, claro. Sucede de esta forma. Cuando nosotros terminamos una relación, psicológicamente o técnicamente tendríamos que trabajar la ruptura, el rompimiento, la brecha que se pasó en esa relación, y a veces por desconocimiento, por falta de oportunidad o porque no tenemos esa cultura,
no tratamos el duelo de la relación. ¿Qué me dolió? ¿Por qué se rompió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué quedó en medio de ese camino que no se pudo reinterpretar? Y entonces caigo en una situación como si de depresión, digamos. Sí, sí. Y entonces me ocupo, ¿no? O me ocupo, o trabajo de más, o compro de más, o tomo de más. O y un entonces, clavo saca otro clavo. un clavo saca otro clavo. Entonces, aquí creo que la parte importante es aprender que debemos gestionar las emociones necesarias de ese dolor. ¿Para qué fue pactada esa relación? ¿En qué tiempo se rompió? ¿Qué me dejó? ¿Qué emociones están atoradas? ¿Cómo me puedo ayudar a procesar? Y entonces en este duelo me voy dando cuenta pues que tengo un valor intrínseco que entregué a otra persona y que como no fue satisfecho, pues nuevamente vuelvo a repetir, como quien dice, hasta que aprenda pues la lección, el aprendizaje o la experiencia. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que la víctima de violencia, de abandono, de soledad, es muy juzgada por la parte sociocultural, ¿no? Uh-huh. Ay, qué tonta, como no te diste cuenta, o esa chica siempre te ocupa con respecto a un chico, y entonces esta parte queda como no resuelta, y entonces somos muy juzgados cuando vivimos cierto tipo de violencia en la relación, y entonces preferimos callarlo, y en tanto menos se enteren de que sufro, de que me duele, entonces trato de recompensar como acomodando y maquillando para que aquí no pasó nada. Entonces, en ese trabajo no gestionado, en esas emociones tapadas o encubiertas, pues sucede que hay otra repetición porque no está trabajado lo anterior. Claro, sí está terrible, ¿no? Es como querer deshacerte de lo que ya no sirve en el refrigerador y en lugar de tirarlo a la basura dices, no, ¿qué tal si mis vecinos me critican porque saqué la comida echada a perder del refri y ya no me la comí, que desperdicio la comida? Exacto. La voy a poner abajo de la almohada. Exactamente, para que no se vea. Claro, imagínate. Y entre menos se vea, menos juzgado, criticado o menos rechazado. Hacia incluso afuera, pero pues al final tú duermes con tu almohada apestosa, ¿no? Claro. O sea, qué horror. Claro, ¿no? Claro. Platícanos un poquito entonces, ¿cuáles serían así como algunos de cómo se puede trabajar ese duelo para evitar repetir estos patrones, ¿no? Porque luego parece que es que traigo como, digamos, un imán para los jugadores, ¿no? Un imán para las celosas, un imán para cierto perfil de personaje, ¿no? Claro, claro. Pues justamente, Ingrid, como bien lo mencionas ahorita, esa parte de la almohada pestosa que nadie conoce es como la inercia a seguir repitiendo y que todo salga a la luz en tanto no lo resuelva. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Que cuando tenemos este tipo de relaciones, además de trabajar y gestionar lo que ya habíamos comentado como duelo, que nos demos la oportunidad de saber qué vino a aportar esa pareja a mi vida, qué dejó, qué me dio, qué vacíos nutrió, en tanto yo no los había hecho conscientes, de lo inconsciente a lo consciente, qué me aportó, para qué me ayudó en su tiempo cuando se dio la relación, que era importante, qué ha dejado en mí y qué aprendizajes. Y después trabajar también la parte de dolor, que me enojó, que se parecía a la relación de mis padres, que se parecía incluso a la relación de los abuelos, porque somos patrones transgeneracionales que de alguna u otra forma nos dan la pertenencia, porque de esta forma me parezco y amo inconscientemente a mi familia, perteneciendo a ellos. Las famosas lealtades, Las ¿no? lealtades, justamente. Ok, sí. Está interesante. Y bueno, como que hay que trabajar, hay que reconocer toda esta parte, como lo que se llama cerrar el ciclo que le dicen, ¿no? O sea, como decir, agradecer lo recibido, perdonar y soltar y vámonos, ¿no? Exacto. ¿Qué cambios o cuáles serían los cimientos hacia algo diferente, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo? Ok, ya me hice consciente que vengo cargando una bolsa de cosas, ¿no? ¿Dónde la suelto? ¿Cómo le hago, no? Claro. ¿Cómo me deshago de esa situación inconsciente? ¿O qué cosas puedo empezar a hacer conmigo mismo para tener cimientos nuevos? Claro, muy bien.
Justamente cuando nosotros nos encargamos de trabajar proyectos personales, que de a poco nos den el reconocimiento, qué hago, qué me gusta, qué me apasiona, de qué manera me encuentro más creativo, creativa, cómo puedo constituir mi vida a partir de pequeños a medianos y grandes logros, me da mucha constitución de reconocimiento, de estima, y entonces centrando los proyectos un poco en mí, puedo sacar a la luz esos proyectos en una nueva relación. Pero muchas veces esos proyectos sin terminar, esos planes, esos anhelos a futuro, pues los pongo en una pareja, ¿no? Como esa condición de lo que decíamos, para que la pareja me lo resuelva, me admire, me dé, me divierta, me cuide, y entonces hay que devolvernos a nosotros después de cerrado el duelo. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me constituye? ¿Cómo me siento una persona única para mí? Y después, ¿cómo puedo ser esa persona única para los demás, incluso para la relación? Qué interesante. Pues siempre regresamos como a este mismo tema de el autoconocimiento, la autoformación, pues esta autoexploración, ¿no? De qué es lo que queremos, porque a veces no sabemos lo que queremos y cómo vamos a conseguir una pareja que quiera lo mismo que yo. Claro. O sea, eso significa que tampoco sabe lo que quiere. Claro, ¿no? claro. Uh-huh. Y sí se puede, o sea, Sí. tú has visto las personas que llegan contigo, porque bueno, o sea, romper ese ciclo sí es posible. Claro. Primeramente, Ingrid, creo que es muy importante realizar un trabajo de profundidad desde las primeras fases infantiles. Es decir, en qué condiciones o de qué forma adapté mi vida infantil. Estaban presentes mis padres o presentes pero ausentes, había depresión, eran padres ansiosos, padres trabajadores, en árboles muy hacedores, que comúnmente se conocen como árboles muy productivos. Uh-huh. Entonces se intercambian un poco los roles, como hacer por el acompañar. Entonces, ubicando la parte de mi infancia, cómo transcurrió, cómo la viví, si fue un niño solo, abandonado, si fui humillado, si fui relegado, si fui tomado de más en cuenta. Entonces, esas circunstancias gestionarán el vacío o la falta, y entonces necesitamos acudir a esa parte, reconstituir esa compensación con papá o con mamá en el sistema, para que después lo dejemos de pedir o poner hacia afuera. Y entonces ahí viene un equilibrio. Después del duelo, hacer esa gestión infantil con lo que me faltó para dejarla de poner hacia afuera en las relaciones. Qué interesante. Sumamente curativo, por supuesto. Claro, es traer al consciente algo que está ahí, que duele, pero no sabes qué es, ¿no? Claro. A lo mejor es una espina y sientes que algo te duele, pero no lo ves y pues no te la puedes quitar y te sigue doliendo y, Claro, ¿no? Pero claro. ya cuando descubres que es una espina, ya la sacas y dices, ya, se acabó. Ya le acomodé esa espinita donde hacía falta, claro. Ajá, así es. Marta, se nos está acabando el tiempo, pero dime, por favor, ¿dónde pueden las personas del auditorio que nos ven y nos escuchan encontrarte para trabajar esto, que yo creo que nunca está de más, sea que hayan repetido patrones o no, o que todavía no nos damos cuenta, porque yo creo que todos repetimos patrones en la vida, no solamente con las parejas, sino al educar a los hijos o al relacionarnos con otras personas, como que tendemos a comportarnos como aprendimos, como nos Claro. enseñaron, como vimos, ¿no? Claro, son repeticiones de amor, ¿no? Ujú. Desde el inconsciente, claro. Ok. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Muy bien. Bueno, para todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, mighty24@gmail.com. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier tipo de atención, para aclarar sus dudas y para extender un poco más estos tan importantes temas el día de hoy. Sí, porque es algo súper común. La verdad es que observar nos falta. A veces no conocemos la historia familiar necesariamente de manera consciente, pero si le rascamos tantito, a lo mejor también de ahí vienen las cosas, ¿no? Claro. Que estamos padeciendo, reviviendo o viviendo nosotros Claro, en claro. alguna relación. Muchas Claro. gracias, Marta. Gracias a ti por la invitación, Ingrid. Gracias a Marta. todos. Y ahí aparecieron en pantalla para la gente que nos ve en redes sociales o que nos ve en el 34.1 todos los datos de nuestra psicóloga, maestra en ciencias de la familia y psicología transgeneracional y de la salud invitada el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Hay que hacer una segunda parte de estos temas para seguir entendiéndonos más, ¿no? Claro que sí. Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer también a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado en esta emisión.
Ustedes pueden contactar a nuestro patrocinador en Instagram como Loyalty by Ivonne y en Facebook como Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela. Yo soy Ingrid Madrigal y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión para radio y para televisión, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto y los invitamos a que nos acompañen aquí mismo la próxima semana. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.